La casa se hundía. No había otra forma de describirlo. Las paredes de barro agrietado se inclinaban ligeramente hacia adentro, como si rezaran hacia el suelo fangoso. El techo de paja podrido colgaba irregularmente y a través de los agujeros se filtraba la luz grisácea de un cielo que prometía más lluvia. Allí, en esa estructura que apenas merecía el nombre de refugio, estaba ella, la viuda, en el centro de la única habitación, sosteniendo un bulto de trapos andrajosos contra su pecho. Sus ojos escudriñaban las paredes húmedas con una expresión vacía, como si aún no pudiera comprender del todo lo que ese lugar representaba. 12 años. 12 años de trabajo bajo el sol implacable, de manos agrietadas, de noches sin dormir, de levantarse antes del amanecer para cultivar la tierra que nunca fue suya. Y eso, esa ruina, fue el pago, el cierre, el fin. Afuera, el viento soplaba por los campos áridos, levantando polvo seco que se pegaba a la piel sudorosa. El camino de tierra que atravesaba la propiedad se extendía vacío, sin señales de vida humana más allá de él. El silencio rural era opresivo, roto solo por el crujido ocasional de la madera vieja y los llantos apagados de su hijo, un niño de 6 años aferrado a sus faldas con los dedos manchados de tierra. Él no entendía, aún no conocía el peso de la injusticia que les había sucedido, pero ella sí. Sentía cada gramo de ese peso en sus hombros encorvados, en su espalda que le dolía de tanto cargar, en su corazón que ahora latía con una mezcla de miedo y una rabia sorda que aún no se atrevía a nombrar. Esa casa de barro no era un regalo, era una sentencia, una expulsión disfrazada de generosidad. Los parientes políticos se habían marchado hacía menos de una hora. Subieron a la vieja carreta con la misma expresión fría de siempre, sin mirar atrás, ni una despedida, ni una palabra de consuelo, ni de reconocimiento, solo el sonido de las ruedas alejándose sobre la tierra batida, llevándose consigo cualquier ilusión que aún albergara sobre la justicia o la gratitud. Se quedó allí en la puerta, viéndolos desaparecer tras la curva lejana, sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. Ahora, dentro de la casa que olía a moho y abandono, con la niña temblando a su lado y la noche comenzando a caer, se dio cuenta de algo que nunca antes había admitido. Estaba completamente sola, y lo que vendría después de ese momento dependería solo de ella. Nadie más vendría a salvarla. A nadie más le importaba. Si estás escuchando esta historia, suscríbete al canal ahora. Deja un comentario para saber desde dónde la estás viendo. Historias como esta merecen ser recordadas, y tu presencia aquí ayuda a mantener viva la memoria de quienes han sido olvidados. Ella no nació para esa vida, o tal vez sí, pero en algún momento del pasado lejano creyó que podría ser diferente. Antes de que todo se derrumbara, antes de la muerte de su esposo y los años de silencio forzado, ella había sido solo una joven que se había casado por amor ingenuo y necesidad práctica. Su esposo era un hombre sencillo, trabajador de las tierras de su propia familia, la misma tierra que ahora la había expulsado con tan poca ceremonia. Nunca había sido lo suficientemente fuerte para enfrentarse a sus hermanos mayores, nunca cuestionó las decisiones que se tomaban en la gran mesa de la casa, pero tenía manos suaves y susurraba promesas por la noche, cuando el cansancio aún permitía algo de ternura. Dijo que un día tendrían algo en propio, un pedazo de tierra, una casa de verdad. Ella le creyó porque necesitaba creer, porque no había nada más que hacer que confiar y trabajar. En los primeros años de su matrimonio, la rutina era dura pero soportable. Se despertaban antes del amanecer, cuando el aire aún era frío y húmedo por el rocío. Ella preparaba café aguado en una olla de hierro sobre la estufa de leña. Cortaba rebanadas gruesas de pan duro y salían juntos al campo.
Él cavaba, plantaba y reparaba cercas. Ella acarreaba agua, cosechaba y cuidaba de las gallinas flacas que escarbaban en el estrecho patio. Por la tarde, cuando el calor se volvía insoportable, descansaban a la escasa sombra de un árbol nudoso, compartiendo silencios reconfortantes. Él fumaba cigarrillos liados a mano, ella remendaba ropa vieja con hilo grueso. Había algo de paz en esos momentos robados al trabajo, algo que, al mirar atrás, parecía pertenecer a otra vida, a una mujer a la que ya no reconocía. Cuando nació su hijo, todo se volvió aún más difícil. El parto tuvo lugar en casa de sus suegros, en una habitación pequeña y sofocante, con solo una partera anciana y gruñona para ayudarla. Gritó hasta quedarse sin voz. Su esposo esperaba afuera, paseándose nervioso bajo la lluvia ligera. Cuando finalmente sostuvieron al niño en sus brazos, ensangrentado y llorando, algo se rompió dentro de su pecho, no de dolor, sino de un amor tan feroz que era aterrador. Juró en ese momento que protegería a ese niño de todo, del hambre, del frío, de la crueldad, pero la vida no permite promesas tan fácilmente. 3 años después, su esposo enfermó. Fue rápido. Fiebre alta, una tos que le arrancó pedazos de los pulmones, delirio nocturno. En 2 semanas estaba muerto, y ella, viuda a los 27 años, se quedó sola con un hijo pequeño y sin garantías de futuro. Sus parientes políticos la toleraron por necesidad. Necesitaban mano de obra barata, y ella estaba allí, lo suficientemente desesperada como para aceptar cualquier migaja. Le ofrecieron un trato. Seguiría viviendo en la propiedad, en una pequeña casa adosada a los cobertizos de herramientas, trabajando la tierra como siempre lo había hecho. A cambio, tendría comida básica y un techo. No hubo contrato escrito. No hubo testigos, solo palabras al viento y la vaga promesa de que, con el tiempo, verían qué hacer con ella. Aceptó porque no tenía otra opción. Porque la alternativa era el camino, la mendicidad, una muerte lenta de hambre. Así que agachó la cabeza, apretó los labios y volvió a trabajar. 12 años. 12 años soportó. 12 años de humillación silenciosa, de miradas de reojo, de órdenes dadas con un desprecio apenas disimulado. Siempre la trataron como si estuviera en deuda. Como si la comida que comía, el techo sobre su cabeza, fueran favores inmerecidos que debía pagar con eterna gratitud. Nunca mencionaron el trabajo brutal que realizaba todos los días. Nunca reconocieron que la tierra prosperaba, en parte, porque ella estaba allí, sudorosa y sangrando por los dedos agrietados, cosechando, limpiando, cuidando. Para ellos, ella era invisible. Una sombra necesaria, pero inoportuna. Y cuando su hijo comenzó a crecer, a mirarlos con esos ojos oscuros e inquisitivos, la tensión aumentó. No querían a ese niño allí, no querían otra boca que alimentar, otro cuerpo que algún día pudiera reclamar algo. Así que, una seca mañana de otoño, la citaron a la casa grande. Dijeron que habían tomado una decisión. Era hora de ajustar cuentas. La casa de barro estaba a casi 3 kilómetros de distancia, aislada en medio de un páramo olvidado. Nadie había vivido allí durante años. Las paredes estaban agrietadas, el techo lleno de agujeros, el suelo cubierto de barro seco y excrementos de animales salvajes. Pero la llevaron allí, señalaron la estructura destartalada y dijeron que ahora era suya. El pago completo por 12 años de servicio. Hablaron como si fueran generosos, como si le estuvieran haciendo un regalo valioso. Miró las ruinas, a su hijo apretándole la mano con fuerza, y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo, era la repentina y brutal comprensión de que nunca había habido justicia, nunca había habido respeto, y ahora, finalmente, la descartaban como a un animal viejo que ya no sirve para trabajar. No dijo nada, solo asintió.
Recogió el bulto de ropa que habían tirado al suelo y caminó hacia la casa de barro mientras subían a la carreta y se alejaban sin mirar atrás. La escena se desarrolló frente a otros trabajadores. Eso fue lo peor. La humillación en privado, la expulsión silenciosa que podría haberse llevado a cabo lejos de miradas indiscretas, no fue suficiente. No. Se aseguraron de reunir testigos. 3 hombres que trabajaban en tierras vecinas estaban allí, apoyados en la cerca de madera podrida, observando con expresiones neutrales, mientras su cuñado mayor, un hombre gordo con la cara roja y manos gruesas, señalaba la casa de barro en el horizonte y declaraba en voz alta que este era el acuerdo final. 12 años de trabajo remunerado para una estructura que ni siquiera los cerdos aceptarían como refugio. Hablaba como si estuviera haciendo caridad, como si yo estuviera siendo justo, y los otros hombres simplemente asintieron, apartaron la mirada y volvieron al trabajo. Nadie protestó, nadie cuestionó. La injusticia quedó sellada por el silencio cómplice de quienes prefieren no involucrarse, y ella, de pie allí con su bulto en brazos, y su hijo aferrado a sus faldas, sintió la humillación quemar más profundamente que cualquier herida física. Su cuñado le entregó una llave oxidada, una llave que probablemente ya no abría nada, porque la puerta de la casa de barro estaba tan deformada por el tiempo que ni siquiera cerraba bien. Pero insistió en colocarle ese frío trozo de metal en la palma, como si fuera un gesto solemne, un símbolo de la transferencia oficial de propiedad. Dijo que debía sentirse afortunada, que mucha gente se quedaría en la calle sin nada, que estaban siendo generosos al darle al menos un lugar donde morir en paz. Morir en paz. Esas fueron las palabras exactas, como si ya estuviera condenada, como si no hubiera futuro más allá de esa ruina. Apretó la llave con tanta fuerza que sintió el óxido cortar la piel de la palma. Una gota de sangre resbaló entre sus dedos cerrados, pero no la soltó. Simplemente lo miró con una expresión vacía e impasible y murmuró un «gracias» que salió más como un escupitajo que como agradecimiento. Incluso tuvieron la audacia de sonreír. La cuñada, una mujer delgada de mirada fría, que siempre la había tratado como si estuviera sucia, se acercó y le dijo que se llevara al burro viejo que ya no servía para tirar de la carreta. Un animal cansado, cojeando de una pata, con las costillas visibles bajo su pelaje sucio. Otro falso acto de generosidad, otra forma de deshacerse de algo que solo causaba problemas. La viuda aceptó porque lo necesitaba, porque el burro, viejo y enfermo como estaba, aún podía llevar el bulto de ropa y quizás arrancar algunas ramas secas para hacer fuego. Ató la cuerda desgastada alrededor del cuello del animal, acomodó a su hijo pequeño sobre su lomo con un paño viejo atado a su pecho y comenzó a caminar. Detrás de ella oyó una risa apagada. Alguien hizo un comentario que no logró comprender del todo, pero el tono era de burla, de cruel diversión. No miró atrás, simplemente siguió adelante, por el polvoriento camino de tierra, bajo el despiadado sol abrasador. El camino a la casa de barro fue largo y tortuoso. 3 kilómetros no parecen mucho hasta que llevas a un niño a la espalda. Tiras de un animal reticente y sientes el peso de 12 años de explotación aplastando tus hombros. El niño gemía suavemente, hambriento y sediento. Ella no tenía nada que darle, ni agua, ni pan, ni palabras de consuelo que no sonaran vacías. Así que simplemente caminó, un pie delante del otro, sintiendo el polvo adherido a su piel sudorosa, sintiendo su garganta seca y su visión borrosa con lágrimas que se negaban a caer. No lloraría, no les daría esa satisfacción, no permitiría que la rompieran por completo, pero en su interior algo se estaba desmoronando, algo que nunca podría volver a pegarse,
La ilusión de que el trabajo honesto sería recompensado, la creencia de que la amabilidad y la resignación traerían seguridad. Todo eso murió en ese camino, enterrado bajo el polvo del camino y el pesado silencio del campo vacío. Cuando finalmente llegó a la casa de barro, el sol ya comenzaba a ponerse. La luz anaranjada del crepúsculo bañaba la estructura en ruinas, haciéndola aún más fantasmal. La viuda se detuvo frente a la puerta torcida, soltó al burro, que inmediatamente comenzó a pastar en la hierba seca que la rodeaba, y bajó con cuidado a su hijo de su lomo. El niño estaba exhausto, con los ojos rojos e hinchados. Miró la casa y luego a ella, esperando alguna explicación, pero ella no tenía nada que decir. Simplemente empujó la puerta, que crujió con fuerza y casi se salió de sus bisagras rotas, y entró. El olor a moho y orina de animal fue lo primero que la golpeó. Luego, la oscuridad húmeda del interior. Solo había una habitación, paredes agrietadas, un suelo de tierra cubierto de una capa pegajosa de barro viejo. En la esquina, una estufa de barro derrumbada. A través del techo, agujeros por los que se podía ver el cielo. Y nada más. Absolutamente nada más. Dejó caer el bulto al suelo. El sonido sordo de la tela al golpear la tierra empapada resonó en el espacio vacío. El niño empezó a llorar de verdad, un llanto fuerte y desesperado, el de un niño que percibe el miedo de los adultos que lo rodean. Ella se arrodilló a su lado, lo atrajo hacia sí y lo abrazó con fuerza, incluso sin saber qué decir. No hubo palabras de consuelo. No hubo promesas que pudiera hacer sin mentir, así que simplemente lo acunó allí, en el suelo fangoso de aquella ruina, mientras la noche comenzaba a caer afuera y el frío húmedo se filtraba por las paredes agrietadas. Por primera vez en 12 años permitió que la ira aflorara, no una explosión violenta, sino algo frío y silencioso. Una ira que ardía lentamente, como brasas ocultas bajo las cenizas. Creyeron que habían terminado con ella. Creyeron que la habían desechado para siempre, pero algo en ese momento, en ese abrazo apretado de su hijo tembloroso, despertó una voluntad que no sabía que aún poseía. La voluntad de sobrevivir, de resistir, de demostrarles que estaban equivocados. Durante la primera noche apenas durmió. Se sentó apoyada contra la pared húmeda, con el niño en su regazo, cubierta por la única manta andrajosa que tenían. Afuera, los sonidos nocturnos del campo eran aterradores. Búhos ululando, viento gimiendo a través de las grietas, el viejo burro rebuznando suave, nervioso, y en algún lugar en la distancia, el aullido de algo salvaje. Miró el techo agujereado, viendo las estrellas brillar a través de los agujeros, y pensó en todo lo que había perdido: su juventud, su esposo, su dignidad, 12 años de vida desperdiciados en promesas vacías, pero también pensó en lo que aún tenía: su hijo, su vida misma, y esa casa, miserable y en ruinas como estaba, que ahora le pertenecía. No era mucho, pero era algo, y tal vez, solo tal vez, sería suficiente para comenzar de nuevo. Incluso si comenzar de nuevo significaba arrebatar la esperanza de un suelo fangoso donde nada parecía capaz de crecer. A la mañana siguiente, mientras la fría luz del amanecer se filtraba por los agujeros del techo, se levantó con el cuerpo dolorido y los ojos ardiendo de cansancio. El niño seguía dormido, acurrucado en el suelo como un cachorro abandonado. Salió a evaluar la propiedad circundante. No había casi nada. Un trozo de tierra yerma, cubierta de hierba seca y piedras. La casa ocupaba el centro de ese vacío, rodeada de kilómetros de campo abierto. El camino más cercano estaba lejos. La comunidad más cercana, aún más lejos. Estaba completamente
aislada, y fue en ese aislamiento que percibió la verdadera crueldad de su plan. No solo querían expulsarla, querían asegurarse de que desapareciera, que fuera olvidada, que muriera sola, lejos de miradas juzgadoras o inquisitivas. Pero mientras permanecía allí, sintiendo el viento frío en la cara y contemplando el vasto vacío que la rodeaba, algo extraño sucedió. En lugar de desesperación, sintió algo parecido a la libertad. Una libertad amarga y cruel, pero libertad al fin y al cabo. Por primera vez en 12 años, nadie gritaba órdenes. Nadie la observaba, nadie la juzgaba, y quizás en ese terrible vacío pudiera encontrar algo que había perdido hacía mucho tiempo. Asimismo, la injusticia era total, la humillación sellada, la sentencia de olvido decretada, pero cometieron un error fatal que aún desconocían. Le dieron no solo la ruina, sino también suficiente soledad para pensar, tiempo suficiente para recordar y espacio suficiente para descubrir lo que ocultaba aquella tierra. Lo que vendría después lo cambiaría todo, pero aún no era el momento. Primero tendría que sobrevivir, y sobrevivir en aquel lugar maldito sería la batalla más difícil de todas. Los primeros días fueron un descenso al infierno. No había comida. El bulto que llevaba contenía solo ropa vieja, una manta rota y un cuchillo de cocina sin filo. Nada más. Buscó en cada rincón de la casa de barro buscando algo, cualquier cosa que pudiera ser útil. Solo encontró basura, trozos de madera podrida, fragmentos de cerámica rota, excrementos secos de rata. La estufa de barro se estaba desmoronando, inservible. No había ollas, ni platos, ni siquiera un cubo para buscar agua. Y el agua era el problema más urgente. El niño lloraba de sed, con los labios agrietados, la voz ronca. Caminó por el terreno árido buscando un manantial, un pozo, cualquier señal de agua. Solo encontró tierra seca y piedras. El sol caía sin piedad sobre su cabeza desnuda. Le temblaban las piernas de debilidad, pero siguió buscando, porque detenerse significaba ver a su hijo morir de sed, y eso no lo permitiría, nunca. Tras horas de búsqueda desesperada, encontró un pequeño charco de agua fangosa, escondido tras un montón de rocas a casi 1 kilómetro de distancia. El agua era marrón, olía a podrido y había mosquitos flotando en la superficie, pero era agua. Se arrodilló al borde del charco, recogió un poco con las manos ahuecadas y bebió. El sabor era horrible, amargo y terroso, pero humedeció su garganta reseca. Luego se llenó la boca y corrió de vuelta a la casa, escupiendo el agua en la boca del niño como un pájaro alimenta a su polluelo. Él tragó con avidez, tosió, lloró y pidió más. Regresó al charco 3 veces más ese primer día, siempre corriendo, siempre temerosa de que el agua se secara antes de que pudiera salvar a su hijo. Por la noche, ambos cayeron exhaustos al suelo de tierra, abrazados, temblando de frío. Miró el agujero en el techo y susurró una oración a la que no sabía a quién dirigirse. Pidió fuerzas, pidió un milagro, pidió el amanecer. El frío de la noche era brutal. Sin paredes sólidas, el viento soplaba libremente por la casa, cortando sus pieles como cuchillas invisibles. La simple manta no era suficiente para mantenerlos a ambos calientes. Se quitó su propia falda gruesa y cubrió al niño, quedándose solo con su blusa delgada y rasgada. Su cuerpo temblaba violentamente, sus dientes castañeteaban, pero abrazó a su hijo con fuerza, usando su propio cuerpo como escudo contra el frío. Finalmente se durmió, demasiado exhausto para seguir llorando. Permaneció despierta toda la noche, escuchando los aterradores sonidos del campo. Algo se movió en las sombras afuera, algo grande, pesado, tal vez un animal salvaje husmeando alrededor de la casa. Apretó el cuchillo sin filo en su mano temblorosa.
lista para defender a su hijo si era necesario. Pero lo que fuera que estuviera ahí afuera, finalmente se alejó. Y cuando el primer rayo de luz, gris, apareció en el horizonte, dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo que le dolió en el pecho. En la mañana del segundo día, el hambre se volvió insoportable. Le dolía el estómago, vacío y oprimido. El niño estaba pálido, con los ojos hundidos, demasiado débil para mantenerse en pie. Necesitaba encontrar comida. Tomó el cuchillo sin filo y salió a explorar los alrededores. Buscó raíces, frutos silvestres, cualquier cosa comestible. Solo encontró espinas y piedras. El viejo burro pastaba, con dificultad en la hierba seca, sus costillas cada vez más visibles. Por un terrible momento, pensó en matar al animal para comer, pero no había forma de hacer fuego, no había forma de cocinar, y matar al burro significaría perder al único ser vivo que compartía ese infierno con ellos. Así que desistió de la idea y continuó buscando. Horas después, encontró un árbol de pitanga silvestre escondido detrás de una gran roca. Los frutos eran pocos, pequeños y ácidos, pero eran alimento. Recogió todos los que pudo alcanzar, guardó algunos en su blusa atada como una bolsa improvisada y corrió de vuelta a casa. El niño comía las pitangas con desesperación, tragándolas sin masticar, tiñéndose los labios de rojo. Ella comió solo 3, guardando el resto para él. Su estómago rugía, vacío y ardiendo, pero lo ignoró. Los niños son lo primero, siempre. Esa tarde empezó a llover. Una lluvia fina y helada que rápidamente se convirtió en tormenta. El agua se filtraba por los agujeros del techo, empapando el suelo de tierra y convirtiéndolo todo en un espeso lodo. Se acurrucaron juntos en el rincón menos húmedo, temblando y abrazándose. La lluvia duró horas. Cuando finalmente paró, la casa estaba inundada. El agua fangosa les cubría los tobillos. El olor a humedad empeoró, pero al menos ahora tenían agua para beber. Recogió el agua de lluvia que se había acumulado en una depresión del suelo. La filtró lo mejor que pudo con un trozo de tela y se la dio al niño. Seguía sucia, pero menos que el charco. Pequeñas victorias. De eso estaba hecha la supervivencia. Los días siguientes se convirtieron en un borrón de sufrimiento repetitivo. Despertar con frío, buscar comida, buscar agua, regresar con las manos casi vacías, darle migajas al niño, pasar hambre, pasar frío, dormir mal, despertar y repetir. Su cuerpo comenzó a marchitarse, su ropa se aflojó, los huesos de su pelvis comenzaron a verse, sus manos temblaban constantemente, pero su mente permaneció aguda, vigilante. No podía darse el lujo de rendirse. No podía permitir que la desesperación la consumiera, así que creó rutinas, pequeñas metas diarias. Hoy arreglaré ese pequeño agujero en el techo. Mañana buscaré leña seca para intentar hacer una fogata. Luego exploraré el lado oeste de la propiedad. Pequeñas metas que dieron algún propósito a los días vacíos, alguna ilusión de control sobre el caos. Una noche, mientras el niño dormía, ella salió a mirar las estrellas. El cielo estaba despejado, infinito, indiferente al sufrimiento humano. Se sentó en el suelo húmedo, abrazó sus rodillas contra su pecho y finalmente dejó que las lágrimas cayeran. Lloró en silencio, para no despertar a su hijo. Lloró por todo lo que había perdido, por su esposo muerto, por los 12 años desperdiciados, por la dignidad robada, por el hambre que le roía el estómago y el frío que le penetraba los huesos. Pero también lloró de rabia, una rabia que crecía cada día, alimentada por la injusticia. Pensaron que moriría allí, olvidada y sola, pero no moriría. No les daría esa satisfacción. Encontraría la manera de sobrevivir, encontraría la manera de vencer, aunque aún no supiera cómo. Las lágrimas finalmente se secaron.
Se limpió la cara con el dorso de la mano sucia y volvió a entrar. El niño estaba despierto, mirándola con esos grandes ojos asustados. Se acostó a su lado, le tomó la manita y le susurró que todo estaba bien. Era mentira, pero las mentiras piadosas son necesarias cuando la verdad es demasiado pesada para un niño. Durante la segunda semana, empezó a recordar. Los recuerdos llegaban sin previo aviso, provocados por olores, sonidos o simplemente por el agotamiento extremo. Recordó el día de su boda, una ceremonia sencilla en la vieja iglesia del pueblo. Su marido vestía la única ropa bonita que tenía. Ella, con un vestido blanco prestado, manchada de sudor porque era verano y el calor era sofocante. Lo recordó poniéndole un anillo de hojalata en el dedo, sonriendo nerviosamente, diciendo que algún día compraría uno de oro auténtico. Nunca lo hizo. Había muerto antes. Ella había perdido el anillo de hojalata años atrás. Se le había caído en algún lugar del campo mientras trabajaba, pero la promesa aún resonaba. Recordó las noches en que él llegaba exhausto, apenas capaz de comer antes de desplomarse de fatiga. Recordó despertarse sola, porque se había ido antes del amanecer. Recordó sus manos, callosas y suaves, tocándole la cara con cuidado. No había sido perfecto, había sido débil delante de sus hermanos, pero había sido débil delante de ella, y ahora ya no lo era. Otro recuerdo, el día que su marido enfermó gravemente. Estaba reparando una valla cuando se desplomó bajo el sol abrasador. Corrió hacia él, gritando su nombre, poniéndolo boca arriba. Tenía el rostro pálido, los labios morados. Pidió ayuda. Sus cuñados llegaron, pero despacio. Lo llevaron a la casa como si llevaran un saco de grano. Lo tiraron sobre la cama y se fueron. Nadie llamó a un médico. Nadie le ofreció medicinas. Se quedó sola a su lado, mojándole la frente con paños húmedos, susurrando oraciones desesperadas. Llevaba 3 días delirando. Decía tonterías, nombres que ella desconocía, lugares que nunca habían visitado, y entonces, a primera hora de la mañana del 4.º día, simplemente dejó de respirar. Así, sin más, sin previo aviso, sin despedirse, sostuvo su mano fría hasta el amanecer, incapaz de aceptar que se había ido. Cuando por fin la soltó, su mano cayó inerte junto a su cuerpo, y algo dentro de ella murió con ella. Los flashbacks eran como cuchillos. Cortaban profundamente, reabriendo heridas que había intentado enterrar bajo capas de resignación. Pero también le servían de combustible. Le recordaban por qué luchaba. Le recordaban que tenía derecho a estar furiosa, que la injusticia no era imaginación, sino un hecho concreto, y que los responsables seguían allí, viviendo cómodamente en las tierras que deberían haber sido en parte suyas. Esto mantenía viva la llama. Pequeña, débil, pero ardiente, usaba la ira como manta en los días más fríos, como alimento en los días de hambre, como coraje en momentos de miedo absoluto. La ira era todo lo que tenía aparte de su hijo, y la protegía con fiereza. En la 3.ª semana ocurrió algo que casi los mata. El niño enfermó, empezó con fiebre baja y tos seca. A los 2 días ardía de fiebre alta. Su pequeño cuerpo temblaba violentamente bajo la manta empapada de sudor. Deliraba, llamando a su padre muerto, gritando, con miedo a cosas invisibles. Ella no tenía medicinas, no tenía forma de pedir ayuda. La comunidad más cercana estaba a kilómetros de distancia y no podía dejarlo solo para ir a buscar ayuda. Así que hizo lo único que pudo. Empapó paños en agua de lluvia acumulada y se los puso en la frente, tratando de bajarle la fiebre. Lo abrazó durante las convulsiones. Tarareó canciones de cuna que su propia madre le había cantado de niña. Rezó, suplicó, negoció con Dios. Ofreció su propia vida a cambio de la de él. Y durante 3 noches y 3 días no durmió. Solo observó, esperando,
temiendo que en cualquier momento dejara de respirar como le había pasado a su padre. Pero la fiebre remitió. En la mañana del cuarto día, el niño abrió los ojos, aún débil, aún confundido pero consciente. Susurró «madre» con voz ronca, y ella se desplomó. Lo abrazó contra su pecho y lloró de un alivio tan intenso que le dolió físicamente. Estaba vivo, débil, demasiado delgado, pero vivo. Había conquistado la muerte una vez más. En ese momento algo cambió en su interior. Sobrevivir ya no consistía solo en soportar el sufrimiento. Era una victoria activa. Se trataba de arrebatarle la vida a la muerte. Se trataba de escupirle en la cara al destino que intentaba destruirla. Había sido destrozada, expulsada, humillada, pero seguía de pie, seguía respirando. Y mientras hubiera aliento, habría lucha. En los días posteriores a la recuperación del niño, ella intensificó sus esfuerzos. Él encontró una manera de hacer una fogata usando piedras y madera seca que había recolectado pacientemente. La fogata era pequeña, humeante, difícil de mantener, pero era fuego. Significaba calor, significaba la posibilidad de cocinar algo si podías cazar. Intentó hacer trampas con ramas viejas y cuerdas que encontró. No funcionaron, pero no se rindió. Lo intentó de nuevo, y otra vez, y finalmente él atrapó un conejo flaco, pequeño, casi todo hueso, pero era carne. Lo cocinó sobre la fogata improvisada, y el olor llenó la casa de barro con algo más que moho o desesperación. Era el olor de la comida, de la vida. El niño comió hasta que no pudo comer más, y por primera vez en semanas sonrió. Una sonrisa pequeña y débil, pero real. Y esa sonrisa valía más que cualquier riqueza que ella hubiera poseído. La casa poco a poco dejó de ser solo una prisión y empezó a convertirse en un refugio. Parchó algunos de los pequeños agujeros en el techo con barro y ramas entrelazadas. No era perfecto, pero redujo la entrada del viento y la lluvia. Limpió el barro acumulado del suelo, dejando solo tierra seca y compactada. Improvisó una cama con hierba seca cubierta con una manta vieja. Eran pequeñas mejoras, casi insignificantes, pero cada una representaba una pequeña victoria contra el caos. Cada parche, cada pequeño consuelo ganado era una forma de decir, sigo aquí, sigo importando. Todavía puedo crear algo de la nada. Y cuanto más trabajaba, más fuerte se volvía. No físicamente, su cuerpo seguía delgado y débil, sino internamente. La mujer resignada que aceptaba migajas moría. En su lugar nacía alguien más duro, más peligroso. El viejo burro se convirtió en un compañero silencioso. Ella comenzó a hablarle mientras trabajaba, desahogando frustraciones y miedos que no podía expresar delante de su hijo. El animal simplemente la miraba con esos ojos grandes y tristes, masticando lentamente la hierba seca. Pero había algo reconfortante en esa presencia. No estaba completamente sola. Había otro ser, vivo compartiendo ese exilio. Y extrañamente eso importaba. Empezó a cuidar mejor del burro, buscándole hierba más verde, revisándole la pata coja, limpiando viejas heridas con agua. El animal respondió volviéndose más tranquilo, más cercano. A veces, cuando ella se sentaba exhausta en el suelo, él se acercaba y apoyaba su cálido hocico en su hombro. En esos momentos sentía algo parecido a la ternura, como si el mundo, por cruel que fuera, aún guardara pequeños gestos de bondad escondidos en lugares insospechados. Las noches seguían siendo largas y frías, pero ella había aprendido a soportarlas. Él creó una rutina nocturna: comprobar si el fuego aún tenía brasas, cubrir al niño, sentarse cerca de la entrada y vigilar. ¿Vigilando qué? Exactamente, ella no lo sabía, pero la vigilancia la mantenía alerta, viva. Durante estas vigilias solitarias, él pensaba en el futuro, no en grandes planes, sino en objetivos inmediatos: conseguir más comida, reparar más agujeros,
hacer la casa realmente habitable. Y luego, entonces ella no lo sabía, pero él empezó a darse cuenta de que luego existía, que había algo más allá de la mera supervivencia diaria, algo aún nebuloso pero real, una posibilidad, un camino que comenzaba allí, en esa casa miserable, y se extendía a un lugar desconocido. Ella no sabía a dónde conducía, pero por primera vez desde la expulsión, él sintió curiosidad por descubrirlo. Una tarde, mientras exploraba los límites de la propiedad buscando leña, encontró algo inesperado. Un viejo cobertizo medio escondido tras un montón de piedras y vegetación seca. La estructura estaba en ruinas, pero aún tenía un techo parcialmente intacto y paredes que bloqueaban el viento. Dentro había herramientas oxidadas, cuerdas podridas y cajas viejas apiladas en la esquina. Su corazón se aceleró. Las herramientas significaban posibilidades. Significaban que podía arreglar más cosas, construir otras, tal vez incluso plantar algo cuando cambiara la estación. Registró el cobertizo cuidadosamente, separando lo que aún era utilizable de lo que se había perdido. Encontró una pala con el mango roto, pero una hoja utilizable, un martillo oxidado, clavos doblados, una cuerda gruesa que aún podía soportar peso. Eran tesoros. Los llevó de vuelta a la casa con una emoción que no había sentido en años. Por primera vez, vislumbró algo más allá de la supervivencia. Vislumbró la reconstrucción, pero la manta contenía algo más. Algo que aún no había descubierto. Algo enterrado, oculto, esperando. Y cuando finalmente lo encontrara, todo cambiaría. La viuda que había caminado 3 kilómetros cargando a su hijo a la espalda, que había sobrevivido al hambre y al frío, que había llenado agujeros con lodo y cazado conejos con trampas improvisadas, esta mujer estaba a punto de descubrir que su historia no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de justicia, y la justicia, por muy demorada que sea, siempre encuentra su camino. Incluso cuando pasa por caminos de tierra, noches gélidas y casas de barro que deberían haber sido tumbas. La injusticia cometida por sus parientes políticos fue grande, pero el error que cometieron al subestimarla sería aún mayor. Simplemente aún no lo sabían. ¿Quieres saber qué pasa después? Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Deja un comentario contándonos si alguna vez has vivido una injusticia similar. Tu historia también importa, y juntos mantenemos viva la memoria de quienes han sido olvidados. El descubrimiento del refugio cambió algo en la atmósfera de los días siguientes. No fue solo el alivio práctico de tener herramientas a mano, sino también la extraña sensación de que este lugar escondía algo más que ruinas y abandono. La estructura del refugio era antigua, mucho más vieja que la casa de barro. La madera era gruesa, oscurecida por el tiempo y la edad, tallada a mano con técnicas que ya no se ven. Alguien lo había construido con cuidado, con la intención de que durara. Y luego, por alguna razón, había sido olvidado. Cubierto por la vegetación, borrado de la memoria, limpió lentamente el interior del refugio, retirando ramas secas, enormes telarañas y capas de polvo acumulado. Cada movimiento revelaba más detalles: estantes improvisados en las paredes, ganchos de hierro oxidados en el techo, marcas en el suelo que sugerían que algo pesado había sido arrastrado repetidamente. Había historia allí, había habido un pasado, y sintió, sin poder explicarlo, que este pasado de alguna manera la había tocado. 2 días después del descubrimiento de la tapa, se produjo otro cambio. La viuda estaba sacando agua de un charco lejano cuando vio una figura acercándose por el camino de tierra. Su primer instinto fue el miedo. Agarró el cuchillo sin filo que siempre llevaba atado a la cintura y permaneció inmóvil, observando. La figura era pequeña, encorvada,
Caminaba lentamente con la ayuda de un bastón torcido. Al acercarse, se dio cuenta de que era una mujer mayor. Debía de tener más de 70 años, vestida con ropa oscura y remendada, con un pañuelo cubriendo su cabello canoso. La anciana se detuvo a pocos metros, se apoyó en su bastón y la miró con sus ojos pequeños y penetrantes. No dijo nada durante un largo rato, solo observó. La viuda le sostuvo la mirada tensa, esperando. Finalmente, la anciana habló. Su voz era ronca, pero firme. Así que tú eres quien se quedó con la vieja casa. No era una pregunta. Era la constatación de un hecho. La viuda asintió, lentamente, sin soltar el cuchillo. La anciana se acercó un poco más, observó el terreno árido con expresión indescifrable y luego volvió la mirada hacia la viuda. Soy doña Sebastiana, vivo al otro lado de la colina, a casi 2 leguas de aquí. Oí que una mujer y un niño vivían aquí solos. Hizo una pausa, como si eligiera las palabras con cuidado. Este lugar tiene historia, historia antigua, cosas que la gente del pueblo prefiere olvidar. La viuda frunció el ceño, confundida. Doña Sebastiana suspiró y continuó. No vine aquí a causarte problemas. Vine porque... Dudó, miró al suelo y luego a la viuda. Vine porque nadie debería estar solo como tú. Traje algunas cosas. La anciana abrió una bolsa de tela desgastada que llevaba y sacó un pequeño saco de harina, un puñado de patatas envueltas en papel de periódico viejo y un trozo de jabón casero. Lo puso todo en el suelo entre ellas y dio un paso atrás. La viuda miró los objetos con los ojos muy abiertos. Comida, comida de verdad. Hacía casi un mes que no veía harina. La reacción fue instintiva. Cayó de rodillas, recogió el saco de harina con manos temblorosas y lo apretó contra su pecho como si fuera oro. Las lágrimas corrían por su rostro sucio, trazando líneas limpias a través del polvo. Intentó hablar, agradecerles, pero las palabras le salieron ahogadas, incoherentes. Doña Sebastiana se acercó, puso una mano nudosa y pesada sobre el hombro de la viuda y dijo en voz baja: no hace falta que me agradezcas, simplemente acéptalo y escucha atentamente lo que te voy a decir. La anciana se agachó con dificultad, llegando a la altura de los ojos de la viuda arrodillada. Esta tierra no es lo que parece. La casa que te dieron, la manta que encontraste, todo esto tiene raíces profundas. Tu marido lo sabía, solía venir aquí antes de morir, solo, cuando nadie lo veía. Lo vi un par de veces, de lejos. Buscaba algo. Las palabras cayeron como piedras en el agua quieta de la mente de la viuda. Su marido, aquí, buscando algo. Ella no lo sabía, nunca lo supo. ¿Qué?, preguntó con voz ronca. ¿Qué buscaba? Doña Sebastiana negó con la cabeza. Eso no lo sé, pero sí sé que esta tierra guarda secretos que alguien quiso enterrar, y quizás tú tengas derecho a desenterrarlos. La anciana se levantó con esfuerzo, apoyándose en su bastón. Volveré en unas semanas. Si me necesitas antes, sigue el sendero que bordea la ladera derecha de la colina. Mi casa es la única con techo rojo que verás. Se giró para irse, pero se detuvo y miró hacia atrás por última vez. Ten cuidado en quien confías, muchacha. A quienes te expulsaron no les gustará que descubran que estás hurgando en el pasado, y tienen ojos en lugares que ni te imaginas. Dicho esto, doña Sebastiana comenzó a caminar de regreso por el camino de tierra, su pequeña y encorvada figura lentamente engullida por la distancia y el polvo que levantaba el viento. La viuda estaba allí, sosteniendo el saco de harina, mientras las palabras de la anciana resonaban en su cabeza como campanas lejanas. Su esposo había estado allí, había estado buscando algo, y tal vez, solo tal vez, ella estaba en el lugar indicado para finalmente descubrir que, esa noche, no pudo dormir. Tumbada junto a su hijo, que roncaba suavemente, miró fijamente el techo remendado y pensó:
el tejado, la casa, el pasado enterrado, las visitas secretas de su marido. Todo empezó a formar una imagen borrosa, aún incompleta, pero tangible. Había algo allí, algo lo suficientemente importante como para que él viniera en secreto, algo que sus parientes políticos podrían saber, o tal vez temían que ella descubriera. La expulsión no había sido solo una crueldad gratuita, había sido estratégica. La enviaron a ese lugar específico no por casualidad, sino porque querían que desapareciera demasiado lejos para hacer preguntas, demasiado lejos para investigar, pero no contaban con su terquedad, no contaban con que sobreviviera, y ciertamente no contaban con que comenzara a buscar. La ira que antes había sido difusa y sin rumbo comenzó a concentrarse. Aún no sabía qué buscaba, pero sabía que lo encontraría, y cuando lo hiciera, todo cambiaría. El tejado la esperaba, el pasado la aguardaba, y ella, por primera vez desde que llegó a ese infierno, sintió algo más allá de la desesperación. Sintió un propósito. La búsqueda comenzó a la mañana siguiente. Se despertó con el primer rayo de sol, dejó al niño dormido envuelto en su manta y caminó hacia él, cobertizo con la pala con el mango roto en las manos. Si su esposo venía a buscar algo, debía empezar por ahí. El suelo del cobertizo era de tierra compacta, irregular, cubierto de años de suciedad acumulada. Empezó a registrar cada rincón, moviendo cajas viejas, arrastrando herramientas oxidadas, buscando señales de que el suelo hubiera sido removido. Le llevó horas. Tenía las manos llenas de ampollas. Le dolía la espalda. El sudor le corría por la cara, escociéndole los ojos. Pero continuó. Y entonces, en el rincón más oscuro del cobertizo, oculto tras un montón de madera podrida, lo vio. Una zona donde la tierra parecía más suelta, más oscura, como si la hubieran desenterrado y vuelto a cubrir. Su corazón se aceleró. Se arrodilló allí, apartó la leña y empezó a cavar con las manos. La tierra salió con facilidad, blanda, fresca. No tardó mucho. A menos de medio metro de profundidad, sus manos tocaron algo duro. Madera. Cavó más rápido, con urgencia, despejando la tierra circundante hasta que el objeto quedó completamente al descubierto. Era una caja, una vieja caja de madera, del tamaño de un pequeño arcón, con las esquinas reforzadas con metal oxidado y una cerradura sencilla que ya no funcionaba. La tapa estaba suelta. La levantó con manos temblorosas y el crujido de las viejas bisagras resonó con fuerza en el silencio del cobertizo. Dentro había objetos envueltos en hule para protegerlos de la humedad. Cogió el primer paquete y lo abrió con cuidado. Era un conjunto de papeles amarillentos, doblados y atados con una cuerda fina. Junto a él, un pequeño cuaderno con una cubierta de cuero desgastada. Y en el fondo de la caja, algo que le revolvió el estómago. Una vieja fotografía, descolorida, pero aún reconocible. Dentro estaban su marido y ella, mucho más jóvenes, de pie frente a una casa. No la casa de barro, sino una casa diferente, hecha de madera, con ventanas de verdad y un pequeño jardín delante. Ella no recordaba esa foto. Ella no recordaba esa casa. Recogió los papeles encuadernados con manos que ahora temblaban violentamente. Desató la cuerda con dificultad, desdobló la primera hoja y comenzó a leer. La letra era de su marido. Reconoció de inmediato la caligrafía torcida e infantil. El papel era un recibo de compra de tierras, fechado hacía 15 años, 3 años antes de su muerte. El documento describía la adquisición de una propiedad rural de tamaño modesto, ubicada exactamente donde ella se encontraba ahora. El terreno incluía la casa de barro, el cobertizo y aproximadamente 10 hectáreas de tierra cultivable. El comprador indicado era su marido, pero no solo. Junto a su nombre, escrito de forma clara y oficial, estaba también el de ella.
copropietarios. Ambos habían comprado ese terreno juntos, con dinero ahorrado durante años de duro trabajo. La tierra era suya, siempre lo había sido, y sus parientes políticos lo sabían, tenían que saberlo. El documento estaba allí, enterrado, oculto, pero existía. Pasó a la siguiente hoja de papel. Era una carta, también escrita por su esposo, pero nunca enviada, nunca entregada, dirigida a ella. Las palabras danzaban ante sus ojos, borrosas por las lágrimas que empezaban a caer sin control. «Mi querida esposa», comenzaba la carta, «si lees esto, es que ya no estoy aquí, y si ya no estoy, sé que mis hermanos intentarán quitártelo todo. Siempre quisieron esta tierra, siempre supieron que la compramos juntos, con nuestro propio sudor, pero nunca aceptaron que parte de la herencia familiar se usara para esto. Tomé mi parte de lo que nos dejó nuestro padre y la invertí en este lugar, sin pedir permiso, sin decírselo, y ahora querrán borrarlo. Dirán que la tierra no es tuya, intentarán echarte, pero no se lo permitas. Tienes derecho a ella, trabajaste tan duro como yo, te mereces este lugar. Los documentos están aquí, protegidos, úsalos, lucha, no te rindas. Te quise, siempre te quise, y lamento no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerte mientras vivía. Pero ahora necesitas ser fuerte por ti mismo, y sé que puedes. Siempre has sido más fuerte que yo». La carta terminaba así, sin firmar, como si lo hubieran interrumpido, o como si no supiera cómo terminar. La viuda apretó el papel contra su pecho y se derrumbó. Lloró como no había llorado desde su muerte. Él lloró por la injusticia revelada, por los 12 años desperdiciados en la resignación, por la verdad que había estado enterrada allí todo el tiempo, mientras ella aceptaba migajas y humillación. Él lo sabía. Su esposo sabía que sus hermanos irían por ella, y había intentado protegerla de la única manera que podía, ocultando las pruebas. Pero luego enfermó demasiado rápido. Murió antes de poder decirle dónde estaba todo. Y ella, ignorante y sola, había aceptado las mentiras de sus cuñados porque no sabía que tenía derecho a negarse. Pero ahora lo sabía. Ahora tenía los papeles en mis manos. Tenía la prueba física e irrefutable. La casa de barro no era un pago, era una cínica devolución de algo que siempre había sido suyo. No le habían dado nada, habían devuelto solo una fracción de lo robado, y lo hicieron creyendo que ella nunca lo descubriría. Moriría allí, ignorante y derrotada, pero se equivocaron en todo. La mujer destrozada que habían expulsado estaba muerta. En su lugar, aferrada a los papeles amarillentos, estaba alguien que finalmente comprendió la magnitud de la traición y que, por primera vez, tenía el poder en sus manos. El descubrimiento lo cambió todo. No de inmediato, ni por arte de magia. La casa seguía en ruinas, el hambre seguía presente, el frío nocturno seguía siendo intenso. Pero algo fundamental se había transformado en su interior. Ahora no solo sobrevivía, estaba reconstruyendo lo que le pertenecía por derecho. Cada agujero tapado en el tejado ya no era un gesto desesperado de protección temporal, sino un acto de reivindicación permanente. Cada trozo de tierra desbrozado, cada herramienta reparada, cada pequeña mejora tenía un nuevo significado. Esto era suyo, siempre lo había sido, y lo transformaría en un verdadero hogar, no por concesión de nadie, sino por derecho ganado con trabajo y sangre. En los días posteriores al descubrimiento, guardó los documentos en un lugar seguro, envueltos en hule y escondidos bajo una piedra suelta dentro de la casa. No podía arriesgarse a perderlos. Eran su única arma, su única protección contra la injusticia que aún tendría que afrontar. Pero por ahora guardaría silencio. No era momento de confrontación. Era momento de fortalecerse. Empezó a trabajar la tierra,
Con la pala del mango roto y sus propias manos, cavó una pequeña parcela junto a la casa. La tierra era árida, dura como una piedra, pero bajo la seca capa superficial yacía tierra más oscura y rica. Cavó hondo, la removió, la aireó, le sangraban las manos, le dolía la espalda, pero no se detuvo. Plantó las papas que había traído doña Sebastiana. No las comió, aunque el hambre la carcomía. Cortó cuidadosamente cada papa por la mitad, dejando las mitades germinadas para que sirvieran de plántulas. Las enterró espaciadas, las cubrió con tierra húmeda mezclada con cenizas del fuego. Las regó con agua del charco, que llevaba en latas viejas que había encontrado en el refugio. Fue un pequeño comienzo. 8 hoyos, 16 mitades de papa, pero era plantar, era el futuro. Si sobrevivían, si brotaban, tendrían comida para meses. Y luego podrían plantar más y más. La tierra se volvería productiva. No era grande ni próspero, pero sí suficiente. Y suficiente era todo lo que necesitaba. La casa era el siguiente objetivo. Necesitaba un lugar verdaderamente habitable antes de que llegara el invierno. Con las herramientas del cobertizo del techo, comenzó reparaciones más serias. Reemplazó las vigas podridas del techo con troncos nuevos que cortó laboriosamente de la pequeña zona boscosa de la propiedad. Tejió paja fresca para cubrir los agujeros más grandes. Usó arcilla mezclada con hierba seca para parchar las grietas en las paredes, aplicando capa sobre capa hasta que volvieron a estar sólidas. Construyó una puerta de verdad con tablas viejas clavadas, irregulares y feas, pero funcional. Ahora cerraba, impedía el paso del viento. La casa comenzó a parecer un hogar, seguía siendo pobre, rústica, marcada por la precariedad, pero tenía integridad estructural, tenía dignidad, y con cada mejora sentía que su propio espíritu también se fortalecía. Estaba construyendo más que muros, estaba construyendo una identidad. Se estaba demostrando a sí misma que podía hacerlo, que era capaz. El niño también había cambiado. Al ver a su madre trabajar incansablemente, empezó a ayudar en todo lo que podía. Cargaba ramas secas para leña, traía piedras más pequeñas para delimitar el parterre. Cuidaba del burro viejo, llevándolo a pastar a zonas con menos hierba seca. Ahora estaba más fuerte. La comida irregular pero más frecuente le había permitido recuperar algo de peso. Sus mejillas ya no estaban hundidas, sus ojos tenían más vida y empezó a sonreír de nuevo, sonrisas tímidas, raras, pero auténticas. Ella lo notó una tarde cuando él le trajo una flor silvestre marchita que había encontrado creciendo entre las piedras y se la ofreció con orgullo infantil. Algo se encogió en su pecho. Ya no era solo supervivencia, era vida, la vida sucediendo a pesar de todo, la vida resistiendo, insistiendo, negándose a extinguirse. Aceptó la flor, marchita como si fuera lo más preciado del mundo, la metió en una lata con agua y la dejó en el alféizar improvisado. Allí permaneció durante días, marchitándose lentamente, pero hermosa de una manera extraña y triste. Doña Sebastiana regresó 3 semanas después de su primera visita. Llegó al caer la tarde, caminando lentamente por el camino polvoriento. Al ver la casa, las mejoras visibles, el parterre plantado, la puerta nueva, se detuvo y la observó en silencio un largo instante. Entonces, sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero llena de aprobación. «Eres testaruda», dijo cuando la viuda salió a saludarla. «Qué bien, la testarudez es lo que hay que ser». Esta vez trajo más provisiones: sal, un trozo de carne seca, semillas de maíz y frijoles. También trajo algo inesperado, un viejo rosario de cuentas de madera oscura. «Era de mi madre», explicó, poniéndolo en manos de la viuda. «Ya no soy tan religiosa como antes,
pero podrías necesitar esto. La fe ayuda cuando todo lo demás falla. La viuda aceptó el rosario con reverencia, sintiendo el peso de las cuentas desgastadas por el uso. Las dos mujeres se sentaron en los escalones improvisados de la entrada y conversaron hasta que el sol empezó a ponerse. La anciana habló de cómo la tierra había sido objeto de disputas décadas atrás, de antiguas disputas familiares, de propiedades robadas y documentos quemados. «Pero si tienes pruebas», dijo con mirada penetrante, «entonces tienes poder. Solo necesitas saber cuándo usarlo». El trabajo continuó. Semana tras semana, mes tras mes, la transformación fue lenta pero innegable. El jardín brotó. Hojas verdes comenzaron a abrirse paso a través de la tierra seca. El niño corría hacia ellos todas las mañanas para comprobar el crecimiento, gritando emocionado con cada hoja nueva. Ella construyó una cerca improvisada alrededor del jardín para protegerlo de los animales. Reparó la estufa de barro, reconstruyéndola ladrillo a ladrillo hasta que volvió a funcionar. Ahora podían cocinar de verdad, podían hacer pan con la harina, podían hervir agua sin miedo a las enfermedades. La casa se llenó de nuevos olores, pan horneado, sopa hirviendo a fuego lento, humo de leña limpia, olores de vida doméstica, de normalidad. Creó rutinas, despertar con el sol, revisar la siembra, ir a buscar agua, cocinar, trabajar en las reparaciones, enseñarle al niño a contar con piedras, enseñarle letras garabateadas en el suelo con palos. Por la noche, antes de irse a dormir, sostenía su rosario y rezaba, no tanto por una fe renovada, sino por disciplina, manteniendo la mente enfocada, recordando que había algo más grande que el sufrimiento inmediato. Y funcionó. Cada día se sentía menos víctima y más superviviente, menos derrotada y más luchadora esperando el momento oportuno. Esta historia aún no termina. Suscríbete ahora para no perderte el final. Dale a me gusta si apoyas que se haga justicia. Todo apoyo fortalece este canal y mantiene vivas las historias que merecen ser contadas. 6 meses después del desalojo, por fin estaba lista. La casa ya no estaba en ruinas, tenía un techo sólido, paredes robustas, una puerta que cerraba y ventanas cubiertas con una tela gruesa para protegerse del frío. El huerto se había multiplicado, las papas habían crecido y se habían cosechado, y parte de la cosecha se había replantado junto con el maíz y los frijoles que había traído doña Sebastiana. Había comida, no abundante, pero suficiente. El niño estaba sano, reía, más, jugaba con el viejo burro que ahora respondía al nombre de Cinza, Fresno. Y ella, la viuda que había llegado rota, cargando solo con dolor y un bulto de ropa, se había transformado. Más delgada, sí, marcada por el trabajo, con las manos callosas y la espalda que le dolía en las mañanas frías, pero fuerte, fuerte como nunca antes. Había llegado el momento. Envolvió cuidadosamente los documentos, los metió en una bolsa de tela que había cosido especialmente para este propósito y se preparó para el camino de regreso a las tierras de sus cuñados, de regreso a reclamar lo que era suyo. El viaje de 3 kilómetros parecía diferente ahora. Ya no era el camino de la expulsión, humillada y derrotada. Era el camino del regreso. Caminaba con la cabeza en alto, su hijo a su lado, de la mano, y el burro Cinza detrás, con provisiones. El sol estaba alto cuando llegaron a la propiedad principal. Varios trabajadores estaban en el campo. Algunos la reconocieron y se detuvieron, confundidos, mirando esa figura fantasmal que debería estar muerta o desaparecida. No se detuvo a buscar explicaciones. Caminó directamente a la casa principal, subió los escalones del porche de madera y llamó con fuerza a la puerta. 3 golpes secos que resonaron como disparos. Hubo movimiento dentro. Voces apagadas, pasos pesados. Entonces, la puerta se abrió. Su cuñado mayor estaba allí.
el mismo hombre gordo y colorado que la había expulsado 6 meses antes. La miró de arriba abajo con una expresión que mezclaba sorpresa y disgusto. «¿Qué buscas aquí?», preguntó con voz áspera. Ella no respondió de inmediato. Ella simplemente lo miró con ojos que no apartaban la mirada, que ya no bajaban más. «Vine a buscar lo que es mío», dijo finalmente, con voz tranquila pero firme. «La tierra que me diste como pago no era tuya. Fue mía desde el principio, mía y de mi esposo, comprada con nuestro dinero, registrada a nombre de ambos». Sacó los papeles de su bolso y los levantó claramente, visibles. «Tengo los documentos, tengo el recibo de compra, lo tengo todo». El rostro de su cuñado palideció. Retrocedió un paso, como si los papeles fueran un arma apuntándolo. «Eso es mentira», balbuceó, pero su voz salió débil, sin convicción. «Mi hermano nunca...» Ella lo interrumpió. «Tu hermano compró esa tierra con su parte de la herencia, sin pedirte permiso. Y cuando murió, me lo ocultaste. Fingiste que no tenía derechos. Me explotaste durante 12 años sabiendo que poseía una parte». Las palabras salieron agudas, precisas, años de ira contenida condensados en una acusación quirúrgica. Otros miembros de la familia comenzaron a reunirse en la puerta, atraídos por la conmoción. La delgada cuñada de mirada fría apareció junto a su marido. Vio los papeles y su rostro se contorsionó en una mezcla de miedo y odio. «No puedes probar nada», intentó, pero le temblaba la voz. La viuda dio un paso al frente, firme. «Sí, puedo, y lo haré. Iré al pueblo, iré al registro civil. Mostraré estos documentos a todo el que quiera verlos. Y cuando lo haga, todos sabrán lo que hiciste. Sabrán que robaste a una viuda, que explotaste a una mujer indefensa durante más de una década, que intentaste condenarla a muerte por hambre para ocultar tus crímenes». Un pesado silencio invadió la terraza. Los trabajadores del campo habían dejado de trabajar y observaban desde lejos. La viuda podía sentir sus ojos, los testigos silenciosos. El cuñado miró a su alrededor, dándose cuenta de que lo observaban, lo juzgaban. Su arrogancia empezó a desmoronarse. Podemos llegar a un acuerdo», empezó en voz baja, casi suplicante, pero ella negó con la cabeza. «No quiero tratos, quiero justicia, quiero que se reconozca públicamente que esa tierra es mía, y quiero una compensación por los 12 años que me robaron». El enfrentamiento duró horas. Hubo gritos, negaciones, intentos de intimidación, pero ella no se rindió, no tembló, y cuando finalmente quedó claro que no se rendiría, que tenía pruebas suficientes para destruirlos públicamente, cedieron, parcialmente, amargamente, accedieron a registrar oficialmente la propiedad a su nombre, sin disputa. Entregaron una pequeña suma de dinero, no lo que merecía por los años robados, pero suficiente para comprar semillas, mejores herramientas, tal vez incluso un animal de trabajo más fuerte. No fue una victoria completa, no fue la justicia plena con la que había soñado, pero fue un reconocimiento, fue una validación, fue la confirmación pública de que tenía razón, de que había sido víctima de una injusticia calculada. Y en las semanas siguientes, la noticia se extendió por la comunidad rural. La historia de la viuda que había sobrevivido al exilio y regresado con pruebas de su propia inocencia. Algunos la admiraban, otros la temían, pero nadie la ignoraba. Se había convertido en un ejemplo vivo de que la resignación no es una virtud cuando se usa para encubrir la injusticia, que la verdad, por muy enterrada que esté, puede desenterrarse, y que los débiles, al verse obligados a sobrevivir, a veces descubren fortalezas que ni siquiera sabían que poseían. Regresó a la casa de barro, no, a su casa, con su hijo, el burro, y una paz agridulce pero real en el corazón. Plantó más, construyó más, vivió. Años después, cuando el niño era un hombre,
y la casa tenía un jardín floreciente a su alrededor. A veces se sentaba en los escalones al anochecer y recordaba esos primeros días de absoluta desesperación. Las noches gélidas, el hambre corrosiva, el momento en que pensó que no podía soportarlo más. Y entonces miraba a su alrededor, la tierra cultivada, la casa sólida, la vida que había construido con sus propias manos, y sonreía, una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina. La casa de barro había sido dada como sentencia de muerte, como pago humillante por 12 años de explotación, como una forma de borrar su existencia, pero ella la había transformado en una base, un punto de partida, un símbolo no de derrota, sino de resurrección. Los documentos amarillentos se guardaron en una caja nueva, protegidos. Nunca volverían a ser enterrados, nunca volverían a ser olvidados. Igual que ella, la viuda que debería haberse desvanecido en el silencio de la árida campiña, pero en cambio transformó la arcilla en oro, transformó la ruina en un hogar, transformó la injusticia en una historia de resistencia que se contaría durante generaciones. Y en esa tarde tranquila, mientras el sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de naranja y rojo, susurró una última oración, no una súplica, una oración de gratitud por haber sobrevivido, por haber luchado, por haber ganado. La justicia había llegado tarde, pero había llegado, y eso, al final, era lo único que importaba. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal ahora. Compártela con alguien que necesite saber que es posible reconstruir después de la ruina. Deja un comentario diciéndonos, ¿crees que la justicia siempre prevalece, aunque sea tarde? Tu presencia aquí honra todas las historias que aún necesitan ser contadas.